viendo TV Hispanic. Porque vamos a conversar nada más y nada menos que con el doctor Leonel Fernández Reina, 3 veces presidente de nuestra República Dominicana. Doctor Leonel Fernández, muchísimas gracias por la conversación que vamos a tener con usted. Muchas gracias, Raymond, por esta cordialidad conmigo de invitarme a participar en su programa. Doctor Fernández, usted es una vida política siempre, y es un catedrático, es abogado, conoce al máximo lo que es el terreno de la política, ha sido presidente 3 veces de nuestra República Dominicana. Yo quisiera que usted me definiera en este momento de su vida lo que es la política. Mire, Juan Pablo Duarte la definió como la más noble de las disciplinas científicas después de la filosofía. De manera que desde el fundador de la patria nos damos cuenta de que la política es un espacio donde realmente se puede servir al pueblo para garantizar su libertad, para garantizar su progreso y su bienestar. De manera que nada queda al margen de la política. Hay un viejo adagio que dice que usted se mete con la política o la política se mete con usted. Entonces, en el caso nuestro, una infancia y una adolescencia más en Estados Unidos, donde vivía en un mundo, diríamos, ¿verdad?, de opulencia, en un mundo de desarrollo, como son los Estados Unidos, al regresar a República Dominicana vi las carencias, vi las debilidades, y en aquella época era un país que todavía estaba sometido a un régimen de represión, no había una libertad plena, no había una democracia plena. En el barrio donde caí, los jóvenes, algunos mayores que yo, estudiantes universitarios en la época de finalización de cursos, pues de alguna manera influyeron de que yo desarrollara una sensibilidad hacia el tema de la política. Y ya luego, obviamente, la figura que nos encausa hacia comprender mejor lo que significa la política como oficio y la política como servicio fue Juan Bosch, cuando regresó de España en su segundo exilio y empezó diariamente con unas conferencias radiales que él tenía sobre temas nacionales, temas internacionales, influyó en nosotros, y cuando ingreso a la universidad lo hago ingresando al movimiento estudiantil que existía entonces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era el Frente Universitario Socialista Democrático FUS. Ahí estuve hasta la división del PRD. Cuando se divide el PRD pasamos entonces a otro organismo estudiantil que se llamó la Fuerza Estudiantil de Liberación FEL, del cual yo fui secretario general en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. De manera que toda la vida un poco envuelto en estos quehaceres, pero siempre, digamos, desde la perspectiva de que la única forma que uno puede realmente contribuir a una transformación de su país es desde la política. Doctor Leonel Fernández, hay un común denominador en la percepción del pueblo en cuanto a la práctica de la política, porque se dice que para alcanzar el poder se hace siempre usando lo que es el pueblo, lo que es la clase baja sobre todo, pero cuando se alcanza el poder, entonces como que se olvida ese sector y se trabaja más con lo que es la parte alta, con lo que son los ricos. ¿Cómo usted ve ese enfoque? Bueno, eso depende del tipo de político, porque hay ciertamente quienes llegan al poder para defender a los poderosos y a los ricos. Hay otros que llegamos al poder para defender, ¿verdad?, a los más humildes, a los que reclaman oportunidades en un país como la República Dominicana. O sea que depende. Hay quienes asumen la política con sentido de honorabilidad, con un sentido de dignidad. Hay otros que hacen de la política un negocio. Hay quienes se lucran de la política, ¿verdad? No hay sentido de la ética. Bueno, en el caso nuestro, siempre vimos en la política eso, lo que le decía previamente, el cómo a través de la política usted contribuye a transformar un país y las vidas de muchas personas que buscan oportunidades, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, pero que no logran cristalizarse porque el medio no les ayuda. Yo diría que en el caso de República Dominicana, Raymond, en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo de la historia de República Dominicana, que coincide con mi llegada al poder por vez primera en el 1996, hemos tenido la ola expansiva de crecimiento y desarrollo más grande que ha tenido la historia de la República Dominicana. Yo llegué con 18.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en el año 2004. Cuando regreso era igual que en el 96, porque aunque avanzamos de 18.000 a 22.000, del 96 al 2000,
En el gobierno siguiente hubo un retroceso. De manera que yo regreso en el 2004 tal como era en el 96. 18.000 millones de dólares es como se calculaba la riqueza nacional de la República Dominicana. Todo lo que se producía en bienes y servicios se podía medir en términos monetarios. 8 años después era 65.000 millones de dólares. O sea, crecimos 47.000 millones, 2 veces y media lo que era la riqueza de la República Dominicana. Ahora esa riqueza se distribuye a la población. ¿En qué? En construcción de hospitales, en construcción de escuelas, extensiones universitarias, el metro de Santo Domingo, carreteras, acueductos, electrificación, viviendas, todo lo que significa bienestar para la población. Ahí es donde se vierte eso. Ahora, veníamos desde muy abajo. La situación dominicana era de pobreza. Vamos hacia la expansión de una clase media. Y usted lo notaba, puesto que usted entraba a un pueblo, digamos Moca, y hay un supermercado. Y usted se pregunta, ¿y por qué hay un supermercado en Moca? Porque hay capacidad adquisitiva. Porque allá hay una clase media que tiene capacidad para comprar, pero no solamente en Moca, en Bonao, en La Vega. De Santiago ni hablemos. No, Santiago se ha convertido en una mega ciudad, yo diría, de carácter cosmopolita. Aeropuerto internacional, donde llegan 14 vuelos diarios de Nueva York, solamente Nueva York, 14 vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional del Cibao. Pero usted coge hacia el este y bueno, eso es increíble. Punta Cana es un proyecto de hace 40 años, pero se solidifica en los últimos 25. Un aeropuerto internacional que conecta con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con el mundo entero. O sea, la República Dominicana ya es otra cosa. Ahora, obviamente, eso no quiere decir que todavía hayamos eliminado la pobreza. No, todavía hay gente en la indigencia en la República Dominicana. Todavía hay analfabetos, aún hay desempleados. Tenemos problemas de criminalidad, tenemos problemas todavía de acceso al agua potable. Todos esos problemas existen, pero no se puede negar que ha habido un progreso y ha habido un avance que ya es notable, ya es significativo para el país. Esa descripción que usted hace de todo ese trabajo que usted hizo siendo presidente de la República en esos 3 periodos es algo que sin duda es una realidad porque está ahí. ¿Por qué entonces hay tantas personas que le tildan a usted de que tuvo un comportamiento no adecuado, sobre todo cuando se trata del tema de la corrupción? Mire, yo diría, en todos los gobiernos siempre aparece uno que otro corrupto, siempre. Ahora, todo lo concerniente al tema de la corrupción, lo que tiene que ver política de transparencia, la ley de presupuesto, la ley de Contraloría, la ley de Tesorería, la ley de contrataciones públicas, la ley de acceso a la información pública, la creación del organismo de la Procuraduría General de la República para persecución de la corrupción, eso somos nosotros. La suscripción de un acuerdo con Naciones Unidas, lucha anticorrupción, el acuerdo con la Organización de Estados Americanos, lucha anticorrupción, fuimos nosotros. O sea, todo el andamiaje legal de persecución a la corrupción, fuimos nosotros. Ahora, que pueda haber algún corrupto, siempre lo habrá. En el pasado, en la actualidad y hasta en el futuro. Usted tiene un código penal que castiga el homicidio y castiga el robo, y siempre hay homicidas y ladrones. Ahora, usted puso freno, usted estableció normas. El que las viola, hay un castigo con respecto a eso. Se habla de independencia del Ministerio Público, por eso fuimos nosotros. La Constitución del año 2010 establece la independencia del Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público del año 2011, esa fue firmada por mí. Establece que el Ministerio Público es independiente de cualquier órgano o poder del Estado, al cual nunca estará subordinado. De manera que todo el andamiaje legal, todos los dispositivos normativos en República Dominicana para persecución de la corrupción y establecer los castigos del lugar fueron establecidos durante mi administración. Esas cosas a veces no se dicen, Raymond, pero esa es la realidad. En ausencia de disposiciones legales, usted no puede perseguir ni castigar a nadie. Leyes de lavado de activos, nosotros fuimos que elaboramos todo eso. Toda la legislación penal, anticorrupción, antilavados, antidrogas, viene de nuestra época. El tema de la educación en la República Dominicana es un tema que ha estado en el tapete durante, vamos a decir que siempre. En este momento hemos visto cómo el actual ministro de Educación ha hecho declaraciones contundentes a raíz de que el presidente Luis Abinader destituyera al pasado y que su primer ministro de Educación.
¿Cómo usted cataloga lo que es la educación en este momento en nuestro país? Y sobre todo, ¿cómo ve usted el hecho de que después de que se luchó tanto por un 4% del PIB para la educación, ahora, por un lado, se quiera rebajar ese dinero y por otro lado, que quizás esa pregunta también quería hacerle, los traspiés, vamos a decir, que da el presidente de la República cuando en varias ocasiones ha implementado una medida y luego ha vuelto hacia atrás? Sobre el tema de educación, primero, en estos momentos hay lo que yo podría llamar una crisis de aprendizaje. O sea, los niños nuestros, los adolescentes, no están aprendiendo lo que deben aprender. ¿Por qué? Porque se ha podido determinar en ciertos estudios que se han realizado de que el 62% de los niños dominicanos hasta 10 años de edad, la generación del 4% del PIB, no comprende lo que lee. Y si obviamente usted tiene una generación que se está formando y no comprende lo que lee, ya usted sabe que ese futuro es sombrío. Por tanto, eso significa que ha habido un fracaso en la educación. Porque por más escuelas que se construyen, por más libros que se distribuyen, si no aprenden lo elemental que es a comprender lo que se lee, yo digo, hay una crisis de aprendizaje. Ahora, con el tema de los recursos. Cuando llegamos en el 2004, el presupuesto de educación era 12.000 millones de pesos. 8 años después, 58.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante nuestra gestión de gobierno aumentamos en un 400% el presupuesto en educación de la República Dominicana. Nace la lucha por el 4% del PIB. Yo digo, puede ser 4%, puede ser 5%, puede ser 6%, lo que se quiera, pero entiendo que debe ser gradual. Usted va aumentando el presupuesto y va evaluando resultados hasta que usted llega a todo cuanto se necesite, porque la educación es una prioridad. Ahora, se logró el 4%, ya es 4%, nadie lo puede quitar, nadie lo puede bajar. ¿Por qué? Porque se estableció una cláusula, un artículo en la Constitución de la República que impide la transferencia de recursos de educación a otra área del presupuesto nacional. Por consiguiente, creo que ha habido una inobservancia por parte de los técnicos del gobierno en no darse cuenta que ya eso no se puede transferir porque la Constitución lo prohíbe. Ahora, lo que yo entiendo es, el tema queda resuelto, no lo podrán hacer, porque si lo hacen, entonces habrá que apoderar al Tribunal Constitucional para que declare la nulidad de esa parte del presupuesto que ha inobservado lo que establece y tipifica la Constitución de la República. Ahora, al margen de eso, yo pienso que se requiere un debate nacional sobre el tema de la educación. Ya que tenemos ese dinero, ¿cómo lo vamos a aplicar para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la República Dominicana? Ese debate está pendiente. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Cuál es la filosofía educativa? ¿Cuáles son las técnicas pedagógicas que esperamos nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que se requieren para el siglo XXI? Tener ciudadanos cultos, responsables, patriotas, pero al mismo tiempo sean profesionales de alto nivel. Eso es lo que necesitamos. Ese debate nunca ha estado presente. De manera que ahí está el 4%, vamos a sentarnos a discutir qué es que queremos. ¿Qué tipo de educación? Queremos STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e innovación. STEAM, ciencia, tecnología, arte, humanidades, en fin, eso no se ha discutido nunca, ¿verdad? Entonces, yo creo que está pendiente un gran debate sobre educación, a pesar de que se firmó un pacto por la educación en República Dominicana, en realidad todavía es enorme el camino por recorrer. Nosotros le prestamos atención también a la educación superior. La UAS, la universidad más vieja del Nuevo Mundo, que cumplirá su 5º centenario para el 2038. Eso es un par de años, ¿no? La más vieja del Nuevo Mundo. Yo quisiera que cuando lleguemos al 2038, la UAS esté entre las mejores universidades de América Latina y el Caribe, por lo menos. ¿Qué hace falta? Además de la modernización de su infraestructura física, contenido curricular, nuevas ofertas académicas. Por ejemplo, tenemos medicina, pero ya no se estudia solo medicina, ahora se estudia ingeniería biomédica. ¿Qué es la ingeniería biomédica? ¿Cómo eso sería para la República Dominicana? Ciencias de la vida, se habla hoy día, donde se combina biología molecular con nanotecnología. Es decir, tenemos que pasar a otras ofertas académicas que no tenemos en el medio para cuando llegue el 2038, ¿verdad? Hay tiempo para que eso sea posible. Sobre la parte final de su pregunta, yo creo que ciertamente el gobierno padece de un tema
de que frente a aspectos que son controversiales en la vida nacional, ellos toman una decisión, cuando ven la resistencia, marchan hacia atrás. Es decir, es un gobierno que está guiado por las redes sociales. Desde que ven en las redes cualquier cuestionamiento a lo que están haciendo, retroceden. Y eso es grave, porque significa que son dubitativos, porque significa como que no saben lo que están haciendo, que improvisan, que no se dan cuenta de las consecuencias que van a tener con las decisiones que adoptan, y por consiguiente pierden legitimidad, van perdiendo autoridad. Y el pueblo ve eso, y los pueblos quieren siempre gobiernos que tengan funcionarios, que tengan el dominio de lo que hacen, y cuando se toman decisiones se han consultado previamente para no tener que dar marcha atrás. Yo creo que eso es una de las carencias y debilidades que está teniendo la actual administración pública en la República Dominicana. Usted sin duda tiene quizás lo que podríamos decir un récord en la República Dominicana, porque a pesar de que nuestro país ha estado sumido en tantas crisis, creo que usted ha sido la única persona que ha asumido la presidencia de la República en 3 ocasiones, viniendo en esas 3 ocasiones de crisis muy serias. La primera, 1996, sí, cuando salimos de la última gran crisis electoral de nuestro país. En el 2004, cuando salimos de la crisis que se produjo con el caso Baninter y todo ese descalabro económico. Y en el 2008, cuando viene la crisis mundial, fruto de todo lo que fue la catástrofe financiera acá en los Estados Unidos. Claro. Sin embargo, en esas 3 ocasiones que usted asume la presidencia, en esas condiciones, podríamos decir que el país salió bien parado. El 2024, sin dudas, usted va a estar de nuevo en la boleta electoral y por lo que percibimos todavía, no solo la República Dominicana, sino el mundo va a estar sumido en una crisis, porque todavía quizás estemos en la guerra de Ucrania y todavía venimos sintiendo lo que fue la contundencia del COVID-19. ¿Qué planes tiene usted para, si llega a la presidencia en el 2024, también combatir esa crisis de manera efectiva? Sí, mire, con respecto al 1996, en efecto, se pudo solucionar la crisis político-electoral que se presentó con motivo de los comicios del año 94. Pero fue algo muy difícil, muy duro, porque en el primer año completo de esa gestión, que fue en 1997, se nos hicieron 400 huelgas y paros. O sea, había una crisis de gobernabilidad, se nos creó eso. Y bueno, tuvimos que, con paciencia, dialogando en cada provincia, en cada lugar, procurar la manera de que esa subversión cesara. Lo logramos. Y terminamos una buena gestión que mucha gente incluso me dice, esa fue la mejor gestión. Muchos opinan eso. Obviamente, era el cambio generacional, era una visión de lo moderno, ¿verdad? Donde las oficinas públicas se transformaron, la facilidad con que se conseguían los servicios públicos, que la cédula, que la placa, que el pagar tal cosa, bueno, eso se logró. Ya al retornar, como usted ha dicho, hay una crisis interna heredada. Viene la crisis financiera global, la quiebra de bancos aquí en Estados Unidos, empezando por Lehman Brothers. Pero además el precio del petróleo, a $150 el barril, el precio de los alimentos. ¿Y qué ocurrió? Que fue en medio de esas crisis en plural, donde nosotros avanzamos de 18.000 a 64.000 millones de dólares. O sea, en crisis aumentamos 47.000 millones de dólares a la economía dominicana, lo que significa lo siguiente, que una crisis no justifica una mala gestión. Las crisis son oportunidades. Usted transforma la crisis en esperanza, pero tiene que tener un plan. Mirando hacia el futuro, actualmente tenemos una crisis. Es una crisis mundial y es una crisis nacional. La crisis mundial viene empezando por el COVID-19, como usted ha dicho. Es una crisis sanitaria, pero también fue económica y social. La economía mundial se hundió. La economía dominicana por igual, menos 7% del PIB de creció. ¿Cómo se sale de esa crisis? Ahora con una expansión del gasto público y una emisión monetaria. Eso se ha hecho. Bien, y ha habido una reactivación económica más o menos. Claro, en República Dominicana exageramos. Se dice que en el año 2021 crecimos 12.3. No es verdad. Eso es un rebote estadístico. Hay un crecimiento orgánico con un rebote estadístico. Lo que crecimos, cuando usted compara el 2021, no con la caída brusca del 2020, sino con el 2019, el año prepandemia,
la expansión real fue 4.7% del PIB. Eso fue lo que no está mal. O sea, 4.7 en un contexto de crisis no está mal. Pero el gobierno y el Banco Central quieren exagerar y decir que fue 12.3. No fue cierto. Hay rebote estadístico. La realidad es la que estamos teniendo hoy día. Ellos proyectan 5.5. Ahora bien, problema fundamental generado por la expansión monetaria. A eso agréguele la crisis de la invasión rusa a Ucrania, añadirle la desaceleración del crecimiento en China, la disrupción de las cadenas globales de valor y distribución. Todo eso es cierto. Aumento del flete marítimo, bien. Pero el problema fundamental es monetario. En Estados Unidos, 9 trillones de dólares fueron colocados en la calle. ¿Qué ha provocado eso? Un sobrecalentamiento de la economía. Para ahora eliminar la inflación, empieza un proceso de aumentar tasas de interés y quitarle liquidez al sistema financiero. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en el peor de los escenarios, recesión. La economía va a crecer cero. Si hay recesión, ¿qué pasa? Aumenta el desempleo. ¿Verdad? Entonces usted va a tener en los próximos 2 años 2 escenarios posibles. O no baja la inflación. Y si baja la inflación, entonces va a tener un crecimiento moderado, un crecimiento limitado o recesión. Aumento de desempleo y descontento social. Ese es el panorama que vamos a tener a lo largo del proceso electoral venidero, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Ahora, en República Dominicana el actual gobierno no quiere reconocer eso. Y el Banco Central tampoco lo quiere reconocer. Allá se está aplicando una política monetaria restrictiva. Ya empezó en República Dominicana. Pero yo no puedo aplicar una política monetaria restrictiva, quiere decir saco dinero de la economía y decir que estoy creciendo a 6, pues no es posible. Si yo aplico una política contraria a la expansión del gasto, que es restricción monetaria, inevitablemente que la economía se frena. Pero allá aplican política monetaria restrictiva y dicen que vamos creciendo un 6%. No es creíble. Y eso lo siente el pueblo, es la gente en la calle que dice estamos mal. Porque diciéndolo de manera muy simple, si tenemos inflación, ¿cuál es la consecuencia? No compro porque está caro. Y si tengo recesión, ¿qué es lo que pasa? No compro porque no tengo dinero. Como quiera que usted lo opine, es crisis. Ahora, ya después del 2024, 2025, empieza un ciclo económico virtuoso. Al menos que hayan tensiones geopolíticas que no podamos predeterminar. Que haya un conflicto China-Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. Eso puede ser. Que se expanda la guerra de Rusia con Ucrania y no termine por ahora. Es decir, hay imponderables, hay elementos imprevisibles. Pero mirando la historia, después de grandes crisis, viene un ciclo virtuoso de crecimiento y sostenibilidad, que yo creo que es lo que va a ocurrir con un gobierno de la fuerza del pueblo. Son temas muy amplios y que de verdad conversarlo con usted pues es una gran satisfacción y es ilimitado. Yo no quiero terminar esta conversación sin tocar lo que está usted haciendo en este viaje a la Florida, Claro. Porque sabemos que viene por lo que es la proyección de esas películas que siempre nos traen, Sí. y sobre todo porque esto se está logrando porque usted fue el precursor de lo que es el cine hoy en día en la República Dominicana y de lo que podrá ser aún más en el futuro. Háblenos un poquito de eso. Sí. Bueno, usted sabe que tenemos Funglode, en su versión de Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD. A propósito, y perdón que le interrumpa, Sí. estamos en las oficinas de Funglode acá en la Florida, que Exacto. se están ya aperturando. Exacto. Y bueno, vine primero justamente a inaugurar esa oficina de Funglode, GFDD, aquí en la Florida, que va a servir para conectar con universidades, centros de investigación, núcleos empresariales, pensando en cómo conectar a República Dominicana con el estado de la Florida en diversas áreas, pero también con el mundo hispanoparlante aquí en la Florida, a través de conferencias, talleres, seminarios, encuentros con autores, con científicos, para abordar los temas globales y los temas que nos conciernen en nuestra región. Eso es número uno, y como consecuencia de esa apertura, entonces tenemos una muestra de cine dominicano, empezando con una película que ya yo considero clásica en el cine dominicano, se llama Mis 500 Locos. Antonio Seglur. Del libro de Antonio Seglur, que usted recuerda, fue Claro, un bestseller una serie. dominicano,
donde él narra cuando en la época de Trujillo era director del manicomio, como le decimos nosotros, ¿verdad? Del 28. Del 28, que es el centro de atención de los enfermos mentales. Y todo lo que él se encontró en esa situación. Entonces, la película es una adaptación del libro, ¿verdad? Una adaptación de un libro que muchos dominicanos leyeron, comentaron y disfrutaron. Ahora lo hemos llevado a la pantalla. Y de verdad que la he visto, la película, y es, como digo, una película que ya es clásica en el cine dominicano. Bien lograda, técnicamente muy bien, y luego la historia que se cuenta, que tiene un fondo real. Eso ocurrió, tal como lo contó el doctor Saglur, y entonces la gente va a tener emociones, emoción de la risa, emoción de pena, ¿no? Al ver estos enfermos mentales como están, pues va a tendrá un sentimiento de solidaridad y de afecto hacia esos enfermos mentales, pero hay otras veces que obviamente la gente no podrá evitar la risa, porque son emociones que la película es capaz de generar. Así que le invito, mañana yo estaré en la puerta pasando lista para ver si usted llegó. Claro que sí. Señor presidente, quiero finalizar esta conversación con que usted me dé 2 o 3 tips de qué haría en un nuevo gobierno suyo que se le quedó por hacer en esos 3 que ya realizó. Mire, yo entendería primero pasar de un modelo de trabajo intensivo a uno de capital intensivo, es decir, alta tecnología, con lo cual generaríamos aún mayor riqueza. Tenemos 50.000 jóvenes egresados del ITLA que nosotros creamos, que están en capacidad para lograr eso. Segundo, la consolidación de las instituciones democráticas de la República Dominicana. Yo pensé que con la Constitución del 2010 eso estaba logrado, no. La democracia dominicana sigue siendo frágil y vulnerable. Y tercero, desarrollo de varios proyectos de infraestructura que aún están pendientes. El más importante, diría yo, el tren de carga y pasajeros que conecte el Caribe con el Atlántico en la República Dominicana y que será el inicio de una nueva ola de transformaciones para el país en lo que resta del siglo XXI. De verdad, señor presidente, que le agradezco infinitamente esta conversación. Ojalá tener la oportunidad de en otro momento ampliarla aún más. Gracias por participar con nosotros aquí para TV Hispanic y Ruta Electoral en este espacio. Amigos, a ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. De nuevo, gracias, señor presidente. Gracias, Raymond. Muy amable. Usted. Agradezco.